Fabiola Guarneros. Creo que nos tienes noticias bien duras. El coletazo del Supermartes, directora editorial de Excelsior. Hoy un día clave para la reforma judicial, para el futuro político también en Estados Unidos. Pero esto que acaba de pasar, cuéntanos. Así es, querida Fer, porque pues se habla siempre del Supermartes. Y en esta ocasión el Supermartes nos impacta en México por las dos vertientes, reforma judicial y elección en Estados Unidos. Pero vamos a empezar por lo urgente que es justo esta reforma judicial, que ustedes saben, en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está discutiendo el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar parte de la reforma judicial. ¿Qué es lo que propone eliminar? Todo lo demás se quedaría igual. Él propone que la elección por voto popular sea de jueces federales y digamos que solo se pueda votar a los ministros y magistrados, que el voto popular sea para ellos, para que elijamos ministros y magistrados, y eliminar el de los jueces federales y magistrados de circuito. ¿Por qué? Porque, está tratando de dar una salida que cuestionaron mucho. Él daba una salida para una negociación política, ¿no? Que tenga equilibrio. Y dices, ¿quieres unos sí, otros no. Los meros petateros no. Exactamente. Que sean los que pongan el golpe en la mesa. Esto pasa, esto no pasa, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Fíjense, es bien importante esta explicación. Porque tú puedes elegir al ministro, perfecto, vamos a elegir a los ministros, ¿no? Pero los jueces y magistrados de circuito deben ser todas estas personas que han hecho toda una carrera judicial, todos estos trabajadores, estos abogados, estos jueces que se han especializado en diversos temas. ¿Qué pasa si tú eliges a todos, partes de cero? Hay temas como telecomunicaciones, como todo lo económico, como incluso cuestiones de género, todo lo que hemos hablado, lo hemos avanzado, en temas familiares, en temas civiles o mercantiles, que si llega vamos a decirlo así, un recién egresado de la Facultad de Derecho, o vamos a decirlo también, porque los hay, abogados impresentables que están afuera de los reclusorios, que solo te extorsionan y sacan dinero, y te piden para que les pagues las copias de los juicios, que debe de ser, pero para que le des para el del que recibe el expediente, y ahora le tienes que dar para que el secretario del juzgado te lo reciba. El abogado... Hagan ustedes una reflexión, señoras y señores que han tenido que ocupar alguno. ¿No les ha pedido de más? O sea, les cobra sus honorarios, pero además un montón de dinero porque tiene que repartir. ¿Y estamos seguros que efectivamente reparte ese dinero o se queda con el dinero? Uy. Pero estamos a merced con esta reforma, querida Fer, de que estos abogados concursen. Entonces, la preocupación de muchos jueces y ministros, magistrados, incluso en Morena mismo, es que este tipo de descontroles al final van a afectar al ciudadano mexicano, que va a quedar a merced de algún juez inexperto y que tu caso no va a llegar a buen puerto. ¿Sí me entienden? Esa es una de las grandes preocupaciones. Por eso el ministro proponía, dejemos a los jueces y a los magistrados de circuito que ellos no sean electos, que se siga rigiendo por la carrera judicial. Bueno, ese es el proyecto que se somete ahorita a votación. Se elimina solo una parte. Se requieren 8 votos de los 11 ministros para que esta reforma judicial se eche para abajo. Es decir, estos 8 votarían a favor del proyecto del ministro González Alcántara. ¿Pero qué creen? Que hace unos minutitos que estaba platicando con Fer, el ministro Alberto Pérez Dayán no votó a favor del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá. Es decir, está aprobando la reforma judicial. Él dice en su argumento que va en contra del proyecto, es decir, a favor de la reforma, porque aunque no es ajeno a las consecuencias, por eso me detuve un poquito hablando de las consecuencias, porque la verdadera consecuencia ya no es si se impugna o no un proyecto del Ejecutivo, sino la consecuencia que va a tener a la hora de aplicarla. Es decir, se va a afectar a miles de ciudadanos cuando te toque un juez o un magistrado inexperto en el tema que tú estás amparándote, buscando solucionar, que tenga que ver con telecomunicaciones, que tenga que ver con cuestión mercantil, que tenga que ver con cuestión hacendaria, que tenga que ver con derechos políticos de género. ¿Sí me entiendes, Fer?
No, es terrible lo que pasa, terrible. Ajá. Pero ¿cómo se fue a bajar este señor? Eso es un traidor. Dice que él no puede aprobar con una ¿cómo se dice? Insensatez, otra insensatez, ¿no? Porque por eso les digo, ese es otro coletazo, es decir, estaba escuchando desde las declaraciones desde la presidencia, desde Palacio Nacional, donde nos están diciendo que estos jueces, magistrados y ministros son corruptos, que ganan mucho más, que tienen, hoy creo que fue el argumento, ya ellos mismos reconocieron que tienen a muchos familiares dentro de, ¿no? Y que se dan las plazas por herencia. Fíjense por dónde se nos están queriendo, pues, decir las cosas, ¿no? Ya vimos que son corruptos, ya vimos que ganan más que la presidenta, ya vimos que tienen fideicomisos millonarios, ya vimos que hay familiares, pero no te dicen la verdadera consecuencia, que es esta: los jueces inexpertos que llegarán a tomar tu caso. La curva de aprendizaje de estos jueces, imagínense cuánto tiempo llevará. Y en esa curva de aprendizaje, cuántos casos o ciudadanos que están buscando la protección de la justicia se quedarán indefensos. Esa es una. El otro tema grave, por eso, es el voto de Pérez Dayán. Resulta que efectivamente, al echar para abajo esta reforma constitucional, si esto hace hoy la Corte, Fer, vas a dejar un precedente de que cualquier reforma constitucional se puede echar abajo. Y dicen, si yo apruebo así, dejas el precedente y te ponen un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de que el día de mañana se quedan todos los ministros de Morena. ¿Estás de acuerdo? Sí. Todos los ministros de Morena. Y resulta que los ministros de Morena y los legisladores de Morena hacen una reforma constitucional para evitar la reelección. Y entonces dicen, ahora en México vamos a hacer una reforma constitucional para que sí haya reelección. Cosa que es exagerado, pero puede pasar, ¿no? Y entonces, si tú invalidas esto, vas a permitir que se modifique la Constitución. ¿Sí me entiendes, Fer? Se metieron en un problema mayor. Por eso están atorados, por eso hay un enfrentamiento, hay un choque de dos poderes político impresionante. Es que esto no debería de estar sucediendo. No de debería veras, estar es sucediendo. una herencia maléfica la que hizo este señor López Obrador. Es maléfico lo que hizo. Exactamente. Esto se tendría que haber modificado en función de la corrupción, de mover ciertos cargos, Exacto. de que no tuvieran un fuero, de que no fueran intocables, de poderlos auscultar pues hasta por abajo de los dientes. Pero esto, Exacto. no, esto es en contra. Mira, y de una vez lo decimos, Fabi, si esto pasa, México va a estar completamente aislado del mundo, ¿eh? Exactamente, porque hay muchas consecuencias. Sí, no. Ahora, ¿qué pasaría? Miren, ya con este voto de Pérez Dayán, ya no hay más. O sea, ya se está... ¿Por qué se echó para atrás? ¿Por qué ahora se fue con los morenos, con los malos? ¿No? Con estos hombres de veras y mujeres que no están queriendo a México, no quieren el Estado de Derecho en México. Quieren la ley en manos de quien sea. Sí, su argumento es eso, dice, porque si hoy tocamos la reforma constitucional y la podemos cambiar a capricho de algún poder, el día de mañana, cuando en la Constitución se quiere eliminar, por ejemplo, vamos con otra cosa, no la reelección, porque es muy político, vamos con el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no? O el garantizar que la educación, por ejemplo, está en el artículo 3 constitucional, sea una educación laica, gratuita, para todos, ahora es inclusiva. Vamos a suponer que algunos digan, no, inclusiva no, porque los niños con personas con discapacidad no tienen derecho a la educación. Si hoy la Corte sí hace esto, pues vamos a permitir que se pueda estar tocando la Constitución. Por eso les digo que se metieron en un camino que no hay salida. No hay manera. Y que lo único que provocaron fue un choque de poderes, una situación de atorón, porque va a la reforma, va a ir porque ya, aunque ahorita están discutiendo como si procede o no, todavía no entran al fondo, con lo que ya dijo el ministro, pues ya es un voto menos, ya no va a tener los 8. Entonces, lo más probable es que la reforma vaya. Y las consecuencias son estos. ¿Y no hay vuelta para atrás? No, a menos que te tardaran en la discusión y Pérez Dayán al último momento dijera que no, cosa que no va a pasar. Pero ahí te va el otro coletazo, Fer. Si los 8 al final, un milagro, votaran en contra de la reforma, ¿qué crees?
también es una sentencia inejecutable. ¿Por qué? Porque dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que tiene mayoría morena, ya dijeron que no van a acatar la resolución de este poder. Entonces, hay, por eso te digo, otra vez, dos poderes enfrentados a uno. ¿Y qué va a hacer la Corte? ¿Cómo va a hacer para ejecutar eso? ¿Va a pedir la fuerza del ejército? ¿La fuerza de la policía? Es decir, nos estamos enfrentando a un escenario muy complicado. Por eso también te digo, es una sentencia inejecutable. Entonces estamos jugando nada más a los egos de tres poderes de la Unión. Por eso cuando la gente hablaba de crisis constitucional, era mucho más profundo que esta reforma. Qué desgracia, Fabi. No hay vuelta para atrás. No hay manera que esto se enderece. No, ya no. Con lo que dijo Pérez Dayán, ya no. Y fíjate que los ministros de Morena iban a sacar durante toda esta discusión todos los pronunciamientos que han tenido otros ministros cuando han tenido que tocar la Constitución. Y por lo menos 3 en sus posturas han dicho que no se debe tocar. Entonces, les iban a sacar sus palabras. Entonces, está muy difícil esto y pues este es el coletazo y ya esperemos a ver, Fer, después lo platicamos, el coletazo para México con la elección de Estados Unidos. Es que no es cualquier martes, ¿eh? No. Decisiones importantes en México, decisiones importantes en Estados Unidos. ¿Y saben qué? No pinta bien. No pinta bien. ¿En manos de quién queda la justicia mexicana? ¿Quién sabe? Puede ser de los malos, puede ser de los corruptos, puede ser de los criminales, y nosotros a merced de ellos.